Así que en esta noche vamos a hablar de un tema más que interesante. Es muy sencillo de entenderlo, pero para algunas personas no lo es. Así que vamos a hablar acerca de el nacimiento de Jesús. Es decir, no del nacimiento, sino que de la fecha, si de alguna manera podemos nosotros aprender acerca de cuándo fue esa fecha en que Jesús nació. Ahora, ¿por qué nosotros hacemos esto? Miren, yo creo que para todos es bien sabido de que esta es una fecha en donde a nosotros desde pequeños, por tradición, se nos ha dicho que el 25 de diciembre se celebra la Navidad, es decir, el nacimiento de Jesús. Pero es bien sabido de que la Navidad como tal nació de una fiesta pagana. Nació en el año 440 aproximadamente después de Cristo. Es una fiesta en donde se hizo una asociación entre la fiesta del solsticio, es decir, al dios sol de los paganos, se unió con el nacimiento de Jesús. Y realmente pues se cometió, obviamente, aparte de un gran error, se cometió para mí hasta pecado, porque en ningún momento la Biblia nos pide a nosotros celebrar el nacimiento de Jesús. Nosotros no celebramos el nacimiento de Jesús. De hecho, es bien interesante poder ver de que ni siquiera los judíos celebran su propio cumpleaños. Los judíos no lo celebran. Ellos dicen de que no celebran sus cumpleaños porque es como alimentar el ego de uno. Es decir, queremos que los demás nos festejen a nosotros. Pero si nosotros vemos esa tradición de los judíos, vemos que en la Biblia tampoco se celebraba incluso eso. Usted no ve nunca celebración del cumpleaños de nadie, aunque se llevaba un registro de las fechas. Pero es importante porque esta época que nació de una fecha propiamente del paganismo, se ha convertido obviamente en una fecha muy consumista, en donde se nos hace ver que para poder celebrar o para tener que celebrar tenemos que de alguna manera participar de la tradición misma, del árbol, de poner regalos. Es decir, si no hay regalos en una casa en Navidad, entonces no es Navidad. Y eso no es cierto. Es decir, imagínense una familia en donde realmente está pasando una situación difícil económicamente y tenga en la mente por presión social que tiene que comprar necesariamente regalos para toda la familia. Qué triste es eso. Es decir, moverse en base a lo que la gente diga y no lo que establece la Biblia es muy difícil. Entonces, la manera en que nosotros como cristianos de alguna manera podemos evitar caer en cierta manera en este consumismo tan fuerte propio de la época, que es simplemente una fecha muy comercial, creo que es importante entender el nacimiento de Jesús. Porque una vez uno entiende la fecha en que Jesús pudo haber nacido y uno entender pues cómo es eso, entonces resulta más, digamos, como más sencillo para uno poder decir entonces ¿para qué celebrar esto? Y es más de alguno de ustedes, le aseguro que una vez entendiendo la fecha que nació Jesús, yo me imagino que más de alguno de ustedes va a tomar por decisión propia, no porque alguien se lo diga, ya no poner adornitos en su casa. Ni va a querer poner adornos. No lo va a hacer por legalismo, porque si lo hace por legalismo, entonces usted está pecando aún sin árbol. Sí, claro, está pecando el legalismo. Sino que por convicción propia, porque usted va a saber entonces que no tiene ningún sentido porque no se está celebrando absolutamente nada. Aunque obviamente, por ser una fiesta mundial, por ser fechas de fiesta mundial, creo que entonces nosotros los cristianos podemos darle a esas fechas que culturalmente van a seguir existiendo, podemos darle entonces un significado distinto. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Pero sí es importante entonces para nosotros el sacar del error a muchas personas que piensan que esta es una fecha en que Jesús nació. Y creo que es importante entonces poder estudiar esto, ya que es un estudio bíblico. Hemos aprovechado este miércoles de poderlo hacer así. Diferente es en un culto de fin de semana donde es muy difícil predicar de esto, porque es un estudio bíblico. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber cuándo nació Jesús? Hay maneras en donde muy simples podemos nosotros ver que Jesús no nació precisamente en esta época. Obviamente cuando nosotros vemos en la Biblia que pastores estaban pastoreando y en las noches se encontraban pastoreando, que se acuerdan ustedes que dice la Biblia que ángeles se le aparecieron a pastores y les anunciaron el nacimiento de Jesús.
Obviamente sabemos de que eso era imposible que se diera en estas fechas porque es invierno. Ningún pastor sale a pastorear en invierno. Porque recuerda que salir a pastorear era no irse aquí a la cuadra, ¿verdad? Sino que pastorear era salir por un buen tiempo, unos 15 días, y llevar toda la comida suficiente para ellos sobrevivir durante esos días. Entonces, cuando la Biblia da esos detalles en donde precisamente estaban estos pastores, es imposible que fueran esta fecha. Hay fechas propias para sacar a pastorear ovejas. Entonces, eso es una manera muy sencilla, pero a la vez es muy general, porque el rango de meses que queda para entonces saber la fecha del nacimiento de Jesús es muy amplia. Pero hay una manera mucho más certera y mucho más interesante de poder ubicar en primer lugar el mes en que Jesús nació. Porque comencemos por el mes, porque no fue en el mes de diciembre, eso es muy claro. Ahora, ¿en qué mes nació Jesús? Para esto tenemos que ocupar nosotros parte de la historia de Juan el Bautista, ocupar las fechas en que da la Biblia en que Juan el Bautista nació. ¿Y por qué es esto? Y pronto lo vamos a entender. Para comenzar, quiero que me acompañen al libro de Lucas. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Lo tenemos, familia? Amén. Ok. Lucas capítulo 1, vamos a leer del versículo 5 en adelante, hasta que yo te diga. Vamos a leer buena parte de esta porción. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote de nombre Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, y su nombre era Elisabet. Ok, de este solo versículo podemos sacar exactamente la fecha del nacimiento de Jesús, por lo menos el mes, solo de este versículo. Pero para entender este versículo vamos a seguir leyendo para luego entrar ya en el estudio. Sigue. Ambos eran justos delante de Dios, conduciéndose irreprochablemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, y no tenían descendencia, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya bien avanzados en días. Aconteció pues que mientras él ministraba como sacerdote delante de Dios en el turno de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, entrando en el santuario del Señor, le cayó en suerte ofrecer incienso. Y toda la gente del pueblo estaba orando afuera a la hora del incienso. Entonces, desde la derecha del altar del incienso, se le apareció de pie un ángel del Señor. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque fue oída tu oración, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Convertirá a muchos de los hijos de Israel al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, a preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y Zacarías dijo al ángel: ¿cómo sabré esto? Porque soy anciano y mi mujer avanzada en días. Es decir, antes de seguir leyendo, de todo lo que hemos leído tenemos que entender de que Zacarías hasta ese momento su esposa no estaba embarazada. Él mismo dice: ¿cómo podrá suceder esto? Luego de que él hace esa pregunta, viene el ángel, entonces responde, y vamos a continuar leyendo. Dice: respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que asisto en la presencia de Dios y he sido enviado para hablar contigo y anunciarte estas buenas nuevas. He aquí, estarás mudo y sin poder hablar hasta el día que lleguen a suceder estas cosas, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales serán cumplidas a su debido tiempo.
Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que se demorara en el santuario. Y cuando salió, no podía hablarles. Y comprendieron que había visto una visión en el santuario, porque les hacía señas, pero permanecía mudo. Y aconteció que, cuando se cumplieron los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de esos días, su mujer Elisabet concibió, y se mantenía en reclusión 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Ok. Es interesante de que cuando nosotros comenzamos a ver la Biblia, este pequeño versículo, el versículo 5, dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote de nombre Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, y su nombre era Elisabet. Es interesante porque esta pequeña descripción totalmente a nosotros nos describe exactamente el mes en que Jesús nació. Cuando nosotros vemos la historia de Lucas, es que al inicio él trata obviamente de demostrar el nacimiento de Jesús, su acontecimiento. Y para nosotros poder sacar las fechas del nacimiento de Jesús, necesariamente tenemos que ver el nacimiento de Juan por las fechas que ocupa la Biblia en donde lo ubica este nacimiento. Vamos a comenzar lo siguiente. Dice el versículo, una vez más, versículo 5, por favor, Nelson. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote de nombre Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, y su nombre era Elisabet. Luego dice el versículo 8, léelo. Aconteció pues que mientras él ministraba como sacerdote delante de Dios en el turno de su clase. Dice: aconteció pues que mientras él ministraba como sacerdote delante de Dios en el turno de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, entrando en el santuario del Señor, le cayó en suerte ofrecer el incienso. Una pregunta: ¿qué estaba haciendo Zacarías? En primer lugar, ¿él a qué clase, a qué tribu él pertenecía? A los levitas. Obviamente eran los sacerdotes que ministraban en el templo. Ahora, ¿qué es el detalle que da la Biblia muy importante? ¿Qué estaba haciendo el sacerdote Zacarías antes o durante el ángel se le apareció? ¿Qué estaba haciendo, mi familia? ¿Qué estaba haciendo? Digan conmigo: ministrando. Es decir, ¿dónde se encontraba? ¿En su casa? No, ¿dónde estaba? En el templo. Ahora, ¿por qué es importante este detalle? Por lo siguiente: porque precisamente dice la palabra: aconteció pues que mientras él ministraba como sacerdote delante de Dios en el turno de su clase. ¿Por qué dice en el turno de su clase? Porque precisamente para nosotros poder entender en qué momento y en qué fecha estaba Zacarías ministrando, este detalle de su clase lo dice todo. ¿Por qué razón? Vamos a hacer una cosa. Quiero entregarles a ustedes un recurso en este momento para nosotros poder entender las fechas en que se manejan ahorita en Lucas 1 y poder ubicar rápidamente el nacimiento de Jesús. A cada uno de ustedes se le va a entregar este recurso rápidamente, si me ayudan, hay varias personas a entregarlo. ¿Qué le estamos entregando? Le estamos entregando en su mano el calendario judío y a la vez el calendario gregoriano y obviamente su equivalencia. ¿Y qué son esos números que aparecen ahí? Ya vamos a ver. Ahorita lo que vamos a tratar de hacer para poder entender el nacimiento de Jesús es entender cuándo nació Juan el Bautista. Esa es nuestra meta ahorita. Queremos descubrir cuándo nació Juan el Bautista. ¿Ok? Pero para eso tenemos que entender cuándo fue concebido. Y ese es el punto que queremos llegar. Bueno, miren. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Ok, perfecto. Vamos a hacer una cosa. Algo muy interesante que muchas personas no conocen es que en la época de David había tantos levitas que no todos podían estar dentro del templo, obviamente todos oficiando. Entonces vino David y dio la orden de que precisamente dentro de la tribu de los levitas, los que ministraban en el templo, se echaran suertes
24 suertes en el año, que son los números que usted ve ahí, del 1 al 24. La idea es que de las clases sacerdotales se tomaron 8 de Aarón y 16 de Eleazar. Ya vamos a leer todo esto en la Biblia. Y vean para acá, y lo que hizo Dios, lo que hicieron es que tomaron 16 grupos de los hijos de Eleazar y 8 de los hijos de Aarón y los repartieron en 24 tiempos en donde ellos tenían que servir. El servicio duraba únicamente una semana. Es decir, que Zacarías, escuchen bien de qué es el personaje que estamos hablando, solo tenía que ministrar ¿cuántas semanas del año? Una, según su clase. Entonces, lo que hay que descubrir primero para entender cuándo fue concebido Juan el Bautista es entender qué fecha de todo el año Zacarías, su papá, estaba ministrando en el templo, porque fue el momento en que el ángel le anunció. Y días después de que él ministró, llega a su casa y queda embarazada su esposa Elizabeth. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender, mi familia? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, para entender esto tenemos que entender el calendario judío, porque precisamente el calendario judío es diferente al gregoriano. Es decir, bueno, veamos lo siguiente. Solo de manera general vamos a mencionar lo siguiente. El calendario judío, al igual que el gregoriano, tiene 12 meses, pero sus fechas o sus inicios son distintos. El primer mes del calendario judío, pero el calendario hebreo bíblico, no el actual, el bíblico, es el mes que usted ve arriba, que ¿cuál es el nombre? Nisan. Ese es el primer mes del calendario hebreo, pero el bíblico. ¿Por qué menciono el bíblico? Porque resulta ser que en el calendario hebreo moderno, el primer mes ya no es Nisan, sino que los judíos modernos, los hebreos modernos, ellos toman el sexto mes, el que usted veía, el Tishrei, lo ven como el primero. La razón de esto es que ellos han tomado en cuenta el mes en que el mes en que el registro de ellos tienen que la tierra fue formada, que para ellos es Tishrei. Para ellos el año comienza, el primer mes es Tishrei, pero para las fechas bíblicas que buscamos tenemos que irnos al contexto, a lo que los sacerdotes vivían, a lo que los hebreos vivían en el tiempo bíblico. Y ese mes es Nisan, ¿cómo lo sabemos? Porque es el mes que Dios dispuso como primero en anuncio o en celebración de la Pascua. Para entender esto, solo quiero que me acompañen en su Biblia rápidamente, Éxodo capítulo 12, por favor. ¿Cómo sabemos que Nisan es el primer mes? Ok, vámonos a Éxodo capítulo 12. Dice Éxodo capítulo 12, el versículo 2, dice: Este mes es para vosotros principio de meses. Sea este para vosotros el primero de los meses del año. Cuando Dios dice esto, es precisamente el mes Nisan. Y ahora, ¿por qué Dios puso este mes como el primero? ¿Por qué Dios dijo, sea este para vosotros el primero de los meses del año? Sigue leyendo solamente para conocer un poco el contexto, el versículo 3 y 4 dice: Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes, del Nisan, tome cada uno un cordero, según sus casas paternas, un cordero por familia. Y si la familia es pequeña para un cordero, entonces él y su vecino más cercano a su casa tomen uno según el número de las personas. Dividiréis el cordero según lo que coma cada uno. ¿Cuándo fue esto? Todavía el pueblo hebreo no había sido liberado por mano de Moisés, sino que fue anunciado la última plaga y Dios anuncia que tienen que celebrar la Pascua.
anunciando que tienen que celebrar la Pascua por cuanto era su fecha de salvación o de liberación del pueblo del pueblo egipcio, anunciando eso y por celebración de eso, viene Dios y establece esa fecha como el mes primero. ¿A qué corresponde? Al Nisan. Ahora, si usted se da cuenta, comienza con Nisan. ¿Cuál es el segundo? Váyase a la derecha. El segundo es Iyar, luego Sivan, Tamuz, Av, Elul, Tishrei, Hesban, Kislev, Tevet, Shevat, Adar, y una vez más comienza el Nisan. Ahora, ¿de dónde son tomados estos nombres, pastor? Estos nombres fueron tomados precisamente de Babilonia. Durante el destierro que el pueblo hebreo tuvo con Nabucodonosor II, que fue aproximadamente entre el año 586 y 516 a.C., precisamente mientras estaban ahí, se toman estos nombres que usted está viendo ahora en español. En hebreo obviamente se escriben diferente. Estos son los nombres en español. Estos nombres se le asignan a estos meses precisamente durante este destierro en Babilonia. Precisamente. Ahora, es importante entender también de que en algunos versículos de la Biblia, o en algunas partes de la Biblia, usted va a encontrar otros nombres de algunos meses. Por ejemplo, Nisan. ¿Qué nombre aparece abajo? Aviv. En el caso de Iyar, ¿qué nombre aparece? Ok, estos nombres, ¿por qué se les da? En la Biblia, usted va a encontrar, por ejemplo, usted me acompaña solamente porque es un estudio bíblico, se puede hacer perfectamente. Acompaña primer libro de Reyes, al capítulo 6. Primer libro de Reyes, capítulo 6. Versículo 37. Dice: En el año cuarto, en el mes de Siv, se echaron los cimientos de la casa del Señor. ¿En el mes de qué? Siv, que es lo mismo. Mire, este mes de Siv es el mismo Iyar. Cuando uno ve la cronología, uno se da cuenta que es el mismo mes de Iyar. ¿Por qué se le cambia nombre? Porque en esta época, por sobre todo aquí, en donde se está narrando en los libros de Reyes, había una gran influencia sirofenicia. Por lo tanto, el idioma que se está ocupando acá es fenicio. Pero en hebreo es Iyar, lo que para los fenicios es Siv. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender, sí o no? Tú y yo estamos locos ahorita, no. No, solo estamos hablando de los nombres, porque si usted se va a este cuadro, es importante que usted entienda por qué aparecen todos esos nombres. Yo se lo estoy diciendo porque como yo sé que todos aquí leen la Biblia, amén. Amén. Entonces, cuando usted encuentre esos nombres, usted ya sabe que Siv es el mismo mes de Iyar. Y ahí mismo, que este es el versículo 37, si usted lee el versículo 38, que dice: Y en el año 11, en el mes de Bul, que es el mes octavo. ¿Qué es el qué? Ok, de Nisan cuente 8 meses. Cuente 8 meses a la derecha. Nisan es el 1, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuál cae? No, ¿cuál? Hesban, ¿sí o no? Hesban. Ok, ese mismo que es Hesban es el mismo Bul que menciona este versículo. ¿Ok? Por eso es importante entender estos nombres. En el caso del séptimo mes, Tishrei, que es muy importante ese mes, en Primera de Reyes, ahí mismo, el capítulo 8, si usted nada más le da vuelta a su página, en el versículo 2 lo mencionan, solo que con otro nombre. Y todos los hombres de Israel se congregaron ante el rey Salomón en la solemnidad del mes de Etanim, que es el mes séptimo. ¿Qué es el mes? Estos nombres que usted ve entre paréntesis solamente en 4 meses que son mencionados en la Biblia es una influencia sirofenicia. ¿Ok? Pero cuando usted lea la Biblia, los demás meses están ahí. Porque luego menciona Nisan en otras porciones más adelante, ¿verdad? Así que este es el calendario hebreo. Sí es importante entender varios detalles del calendario. Número 1, el calendario bíblico hebreo, que comienza con el mes Nisan, es el calendario que usted debe de conocer a la hora de estudiar la Biblia, no el moderno, porque es este calendario que ocupa la Biblia, por ejemplo,
cuando los reyes comenzaban su reinado, precisamente ellos ocupaban este calendario. Cuando usted ve las fiestas que celebran los judíos en la Biblia, ocupan este calendario. Cuando usted quiere encontrar la fecha en que el ángel le habló a Zacarías, ¿qué calendario tiene que ocupar? Porque este es el que manejaban ellos. El moderno, como ya lo dije, el calendario hebreo moderno comienza con el 7º mes del calendario bíblico, que es Tishrei. Ellos hicieron el cambio porque dicen, obviamente, siguiendo el hecho de que en sus registros existe que este fue el mes en el cual Dios creó la tierra. ¿Ok? Entonces, ahora, entendiendo esto, entendiendo visualmente lo que es el calendario hebreo y teniéndolo ahí ahora, hoy sí entonces podemos irnos al primer libro de Crónicas de los Reyes, primer libro de Crónicas, para entonces entender en qué momento estaba ministrando precisamente Zacarías. Primer libro de Crónicas. Lo tenemos. Capítulo 24, no se los había dicho, ¿verdad? Capítulo 24. Ok. Perfecto, bueno. Dice así. Vamos a ver del versículo 1 al versículo 19. Esas fueron las clases de los descendientes de Aarón. Los hijos de Aarón: Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar. Pero como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eliezer e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David, juntamente con Sadoc, de los hijos de Eleazar, y Ahimelech, de los hijos de Itamar, los repartió por sus turnos en el ministerio. ¿En dónde? En el ministerio. Vamos a ver cómo fueron repartidos estas suertes, estos turnos. Pero como de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar, los repartieron así: de los hijos de Eleazar, 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar, por sus casas paternas, 8. Así fueron repartidos por sorteo los unos y los otros. 16 más 8, 24 clases. Es decir, se repartieron todo en 24 clases. Sigue. Porque tanto de los hijos de Eleazar como de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de Dios. Y el escriba Semaías ben Natanael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc el sacerdote. De Ahimelech ben Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designando por sorteo una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. Ok, echaron las suertes, ¿y qué pasó? La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Arim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías. Ok, la séptima, ¿a quién le tocó? A la familia de Cos. Y también le tocó ¿a quién? ¿La octava a quién? A Abías. ¿No le suena esa palabra conocida? ¿A qué clase sacerdotal pertenecía Zacarías? Lo leímos en Lucas 1. De Abías. Por lo tanto, ¿qué suerte le tocaba ministrar a él? La octava. Ya vamos a entender qué fecha es. Sigue. La novena a Jesúa, la décima a Secanías, la 11ª a Eliasib, la 12ª a Jaquim, la 13ª a Upa, la 14ª a Jezebeab, la 15ª a Bilga, la 16ª a Imer, la 17ª a Ethir, la 18ª a Afsés, la 19ª a Petaías, la 20ª a Ezequiel, la 21ª a Jaquín, la 22ª a Gamul, la 23ª a Delaía, la 24ª a Maasías. Sigue. Estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entraran en la casa del Señor, según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le habían mandado el Señor, el Dios de Israel.
Cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia, nos vamos a dar cuenta que la forma en que ellos ministraban era lo siguiente. Ellos fueron repartidos en 24 clases, 24 suertes, y cada uno de ellos tenía su fecha para ministrar en cada uno de los meses que componía el calendario hebreo que ellos manejaban. Lo importante es entender que este servicio o esta administración se daba por 7 días. Era de sábado a sábado. El que entraba en turno entraba el sábado y el que entregaba el turno lo entregaba sábado. Por lo tanto, ellos pasaban durante 7 días todo el tiempo ministrando al Señor. Entonces, entendiendo esto, hoy vámonos una vez más a Lucas capítulo 1. ¿Lo tenemos? Ok, una vez más, vamos a ver versículos 5 y luego el 8 y el 9. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote de nombre Zacarías, de la clase de Abías. ¿De la clase de? Abías, sigue. Y su mujer era de las hijas de Aarón, y su nombre era Elizabeth. Ahora, ¿él dónde estaba? ¿Estaba en su casa? No. ¿Qué dice el versículo 8? Aconteció pues que mientras él ministraba como sacerdote delante de Dios en el turno de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, conforme a la costumbre, sigue. Entrando en el santuario del Señor, le cayó en suerte ofrecer incienso. Y toda la gente del pueblo estaba afuera, obviamente, esperándolo. Ahora, cuando uno ve el calendario hebreo, las clases son inamovibles, es decir, todos tienen que respetar el calendario. Y cuando uno comienza a ver, se da cuenta que el calendario, las suertes se echaron conforme al inicio del mes, al inicio del año. Es decir, la suerte 1 tiene que ministrar durante los primeros 15 días del Nisan. La segunda suerte durante la segunda quincena del Nisan. Luego vamos sucesivamente y encontramos el número 8. ¿Dónde está el número 8 ubicado? ¿En qué mes del calendario hebreo? Tamuz, es decir, si lo comparamos con el calendario gregoriano, estamos hablando en qué mes estaba Zacarías ministrando. Es decir, solo en esa semana de todo el año el ángel le pudo haber hablado a él. No hay otra semana más. Solo esa semana que él estaba ministrando. Entonces, ¿en qué mes podemos decir entonces que el ángel le habló con certeza? Del calendario gregoriano. A inicios de julio, ¿sí? Ok, ahora, ¿qué hizo Zacarías cuando terminó durante la semana y el sábado entregó? Bueno, señores, aquí está, bueno, no podía hablar, bueno, ya no podía hablar, ¿verdad? Pero entrega las cosas, entrega el turno, ¿verdad? Marca la tarjeta de que ya trabajó y se va para su casa. ¿Qué pasó durante esa semana? Vamos a leer una vez más, versículo 23 y 24. Y aconteció que cuando se cumplieron los días de su ministerio, se fue a su casa. Es decir, estos días, ¿cuántos son? Dijimos 7, no eran más. Eran 7 nada más. Es decir, ¿cuántas semanas tiene el año? Perdón, de 52 semanas, ¿cuántas? 52, ¿verdad? 52 semanas, solo es una semana en donde pudo haberle hablado el ángel. Es bien fácil sacar la fecha. Entonces, dice que cuando él cumple estos días de su ministerio se fue a su casa. ¿Qué pasó cuando fue a su casa? Versículo 24. Después de esos días, su mujer Elizabeth concibió y se mantenía en reclusión 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Ok, entonces, ¿pero qué pasó en ese momento? ¿Para qué sirve nosotros, pastor, ubicar esta fecha? Porque resulta ser que Lucas sigue diciendo algo muy importante y que sigue diciendo después del versículo 25, es decir, el 26, ¿qué sucede? Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, cuyo nombre era Nazaret, a una virgen desposada, con un varón cuyo nombre era José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era Miriam. Sigue. Y entrando en donde ella estaba, dijo: te saludo muy favorecida,
el Señor está contigo. Ella se turbó mucho por esta expresión y se preguntaba qué clase de salutación sería esta. Pero el ángel le dijo: no temas, Miriam, porque has hallado gracia ante Dios. He aquí quedarás encinta y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y de su reino no habrá fin. Entonces Miriam dijo al ángel: ¿cómo ocurrirá esto, pues que no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo nacido será llamado santo, Hijo de Dios. Y cuando viene el ángel y le dice esto, le da un detalle importante también a María. Y le dice el ángel: y he aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido un hijo en su vejez. Y le dice algo importante. ¿Qué le dice? Y este es el 6º mes para aquella que era llamada estéril. Ok. ¿En qué mes del embarazo de Elizabeth el ángel le anuncia a María que queda embarazada? Entonces contemos del mes de Tamuz, o mes de julio gregoriano, que quedó embarazada Elizabeth, cuente 6 meses. ¿Ok? En el mes de Tamuz. Av es el primer mes. Segundo Elul, tercero Tishrei, cuarto, quinto, sexto. ¿En qué mes del calendario hebreo María quedó embarazada? En el Tebet. ¿Ya entendió? Muy simple. Inequívoco. Solo había una sola semana en que el ángel le pudo haber anunciado a Zacarías de todo el año. En el Tebet, es decir, en el Tebet, Elizabeth tenía 6 meses cuando a María se le anuncia. Entonces vamos a seguir leyendo, aunque ya sabemos la respuesta, vamos a seguir leyendo, dice el versículo 37. Porque de parte de Dios ninguna cosa es imposible. Entonces Miriam dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se retiró de ella. En esos días, Miriam se levantó y partió apresuradamente hacia una ciudad en la región montañosa de Judá. Y entrando en casa de Zacarías, saludó a Elizabeth. Es decir, que en el 6º mes María visita a Elizabeth. Ok, veamos una cosa. Una vez más, ¿en qué mes concibió Elizabeth, la esposa de Zacarías, Juan el Bautista? Tamuz. ¿Cuándo cumple el primer mes? Av. ¿Cuál es el 6º mes de su embarazo? Tebet. Es decir, que ¿cuándo nació Juan el Bautista? Exactamente, en el Nisan. Juan Bautista nació en el Nisan. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque sabemos que en el mes de Tebet, 6 meses después de Elizabeth, María concibe. Por lo tanto, de ahí cuente 9 meses y vas a ver el mes exacto en que Jesús nació. Del Tebet cuente 6 meses. Shevat es el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿En qué mes del calendario hebreo nació Jesús? Tishrei. Tendría que ser 6 meses después del Nisan. Cuente. Porque es precisamente que Juan Bautista nació en el Nisan. Tiene que ser exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, Jesús exactamente nació en el mes de Tishrei, que equivale al calendario gregoriano ¿a qué meses? ¿Entre qué meses? De septiembre a octubre, que precisamente es el otoño, que precisamente es donde los pastores salen a pastorear las ovejas. No es diciembre, señores. Si usted creía en Santa Claus, le siento mucho. Santa Claus no existe. Pero nosotros nos tragamos todas estas cosas de la tradición y decimos que el 25, que el 24. No nació ahí. Ahora, pastor, ¿se puede determinar el día en que Jesús nació? Mire, no se puede determinar exactamente el día, pero podemos tener una idea muy importante. ¿Por qué? Porque resulta ser que en este mes, Tishrei, precisamente en ese mes se da una de las fiestas más importantes de los judíos.
del año, Dios pidió 3 fiestas obligatorias que tenían que celebrar. Una de ellas es en este mes, en el mes sexto, en Tishrei. Y esta fiesta, es la fiesta de los tabernáculos. ¿De los qué dije? Tabernáculos. Ok. Esta fiesta de los tabernáculos, lo que Dios pidió que la celebraran era para conmemorar y para recordar que cuando ellos vagaron por el desierto, aunque ellos vivían en pequeñas tiendas que ellos mismos armaban y desarmaban cada cierto tiempo, cada ciertos días, Dios siempre les proveyó, los cuidó, los protegió. Amén. Él pidió que se celebrara esta fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Ahora, ¿por qué es importante eso, pastor? Porque ahorita vamos a suponer algo muy importante. Tenemos que entender que la fiesta de los tabernáculos, todas las fiestas, así como las ofrendas, el día de ayer lo vimos con los directores, todos anuncian a Cristo. Entonces, esta fiesta de Tishrei comenzaba exactamente, esta fiesta de los tabernáculos, comenzaba exactamente el 15 del Tishrei. El 15, y tardaba 7 días. Y había un octavo de reposo. ¿En qué día exactamente dije que comenzaba la fiesta? El 15. Ahora, ¿por qué menciona la fiesta de los tabernáculos? Porque nosotros podemos, aquí es ya una suposición, aquí ya no puedo decir que es así. Sabemos ya el mes, eso es inequívoco, pero el día yo pudiera suponer algo. Si las fiestas anuncian a Cristo, y si esta fiesta es tan importante porque es de los tabernáculos, quiero que me acompañen a Juan capítulo 1, porque dice algo muy interesante Juan. Porque la misma palabra que se ocupa en hebreo para tabernáculo es la misma que aparece en Juan 1, hablando de alguien más que especial. Juan capítulo 1, versículo 14 dice: Y el Verbo se hizo carne, y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Qué dice la Biblia que cuando vino a la tierra, qué él hizo? Si cuando Él nace, Dios llama a ese acto tabernaculizar, ¿no le pareciera a usted que una fecha muy apropiada para el nacimiento de Jesús fuera el 15 también, cuando empezaban las fiestas? Muchos teólogos piensan que precisamente cuando María encuentra con José un lugar donde parir, es precisamente en una de estas tiendas, porque era la fiesta del tabernáculo. Esta fecha del 15 del Tishrei no es exactamente la mitad como aparece ahí. Si nosotros comenzamos a ver las fechas, lo que se cree, porque el Tishrei, siendo el 15 del Tishrei, es aproximadamente del día de finales, de septiembre e inicios de octubre. Entonces, lo importante acá es entender que es el final de septiembre e inicio de octubre. Y si somos exhaustivos todavía con la fiesta del tabernáculo, si nos quedáramos con esa idea, entonces nosotros pudiéramos decir que fue entre el 29 de septiembre, y cuente 7 días adelante para octubre. Ese sería el día en donde Jesús posiblemente pudo haber nacido. El mes sí lo sabemos. El mes es inequívoco. La fecha del día es un rango muy pequeño donde pudiéramos nosotros ver. Ahora, el año. El año es el punto más difícil de ponerse de acuerdo. El rango es demasiado amplio. Porque el error, cuando se hizo el calendario gregoriano, fue tan grande que algunos lo ubican en el año 2 antes de Cristo del calendario gregoriano, de nuestro calendario, estamos en el año 2011, es decir que según algunos nació
ahorita no sería 2011 realmente, sería el 2014. Para algunos, por el error. Pero realmente el rango es tan amplio que se ubica, y lo dejo de tarea porque no lo podemos tocar ahora, aunque sería interesante, pero no lo podemos tocar por el tiempo, porque eso sí ya conlleva mucho más historia. Solo quiero darle 3 datos para aquellos que les gusta estudiar. Lucas capítulo 1, para saber el año, tome en cuenta 3 versículos. Lucas 1, versículo 5, una vez más dice, hubo en los días de ¿quién? Hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Un detalle histórico que usted tiene que considerar para sacar el año en que Jesús nació es que Herodes todavía era rey de Judea cuando fue anunciado a Zacarías. Recuerde que no necesariamente estuvo ahí. Luego fue el capítulo 2, versículo 1 y 2 de Lucas. Ahí mismo el capítulo 2, 1 y 2 dice, léelo por favor. En aquellos días aconteció que se promulgó un edicto de parte de César Augusto para que toda la tierra habitada fuera empadronada. Primer censo que ocurrió siendo Cirenio gobernador de Siria. Aquí hay 2 puntos importantes también. César Augusto precisamente promulgó un ¿qué? Un edicto. Y eso tiene que estar registrado en la historia. Y el otro punto importante es que Cirenio era gobernador de ¿qué? O si están callados ustedes. ¿Quién trajo Biblia? Quiero ver, levante la Biblia usted, levántela. La están leyendo mi familia. Ok, voy a volver a preguntar. ¿Quién promulgó el edicto para que la tierra fuera empadronada? ¿Y quién era el gobernador de Siria? Ok, ahora, pastor, pero si eso es tan claro, ¿por qué es tan difícil? Bueno, porque ustedes saben contar que aún en las fechas de Herodes nadie se pone de acuerdo. Y con Cirenio, el gobernador de Siria, el problema es que él gobernó hasta 3, 4 ciudades distintas de Siria. Entonces, es muy complicado. El rango para ubicar el año dentro del calendario que nosotros manejamos, en que Jesús nació, es del 2 antes de Cristo hasta el 14 antes de Cristo. Ese es el rango en donde es muy amplio como para decir, este año nació. Algunos son atrevidos en decir que es el 2, otros dicen que es el 4, que es lo que usted va a encontrar. Si usted, por ejemplo, va a meterse a internet y confiar en todo lo que usted lee ahí, va a encontrar que el 4 es el número que más se repite, pero precisamente es el más cuestionado. Entonces, en el año no lo podemos saber exactamente. Sabemos que no es el año 0 para nosotros. Eso sí es claro, porque hubo un error muy grande. Pero el rango es del 2 al 14 antes de Cristo. Lo que sí sabemos, el mes, que fue entre el mes, a finales de, para nosotros, a finales de, inicios de octubre, en un rango de 7 días. Lo que sí sabemos que fue específicamente en el mes de Tishrei, en el calendario hebreo bíblico. Ahora, ¿por qué es importante, pastor? ¿Por qué usted se tomó el tiempo de traer este estudio acá? ¿Por qué nos tomamos el tiempo? Número 1, porque creo que es importante para nosotros siempre conocer la palabra. ¿Amén? Estos estudios son importantes, la historia es importante para que usted cuando lea pueda entender mucho mejor. Segundo, porque es importante que usted entienda lo peligroso que es esta época. Si usted sigue considerando que esta es una fiesta que Dios se alegra, entonces usted va a cometer los errores que comete el mundo. Esta es una fecha comercial. Por eso es una pregunta, ¿dónde usted ve un adorno de Navidad en esta iglesia? No lo ve, porque no es una fecha para celebrar como tal, es decir, como nacimiento de Jesús. Ahora, no vamos a negar que culturalmente, mundialmente es una fiesta importante. Entonces nosotros los cristianos sí podemos darle un significado distinto. Claro que vamos a celebrar el 24, pero no vamos a celebrar Navidad. Vamos a celebrar a Cristo, como todos los días lo tendríamos que celebrar. Amén. Pero como es una fecha muy propicia para estar en familia, yo sí recomiendo que esté en familia, que vengamos a la iglesia y le demos un significado digno a esas fechas. Simplemente no aparece nada en la Biblia para celebrar en esas fechas, pero nosotros podemos dignificar ese día. Amén. ¿Me doy a entender, mi familia?
Y por lo tanto yo le invito a usted a que tenga cuidado con el consumismo propio de esta fecha. Tenga mucho cuidado, es una fecha comercial, no es una fecha cristiana. Es más, si a Jesús le hubiera interesado que se celebrara la fecha de su nacimiento, Él lo habría dicho. Es como algunos dicen, es que estamos celebrando el cumpleaños de Jesús. Mire, si Jesús no cumple años, Él es Dios. Él es eterno. Pero hay mucha gente que sí dice en esta fecha, ¿verdad? Que está cumpliendo años papachus, dicen. ¿Verdad? No, ¿cuál cumpleaños usted? El niño Dios, ¿verdad? Sí, no. Quiero que entendamos que, ahora, sí, el nacimiento de Jesús es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque marcó un cambio total en nuestra vida. Amén. Porque precisamente nació, como dice la palabra, nació en la ciudad de David, el Salvador. Así que por eso nosotros podemos dignificar estas fechas. Y espero que de alguna manera usted le pueda dar un buen uso a esto que usted ha aprendido ahora. Yo creo que todos hemos aprendido. Amén. Y esto es importante a la hora de usted estudiar la Biblia. Solo al tener el calendario hebreo, en comparación con el gregoriano, le va a salir bastante a usted para estudiar la Biblia. Así que, solamente para terminar, el objetivo es reconocer la verdad, poder entender que hemos de escapar de todo materialismo propio de la época y darle a estas fiestas un sentido más importante de lo que el mundo ha tratado de establecer en nuestra mente durante esta época familiar, ¿verdad? Más que navideña, es familiar. Así que solamente quiero que cerremos con una oración en agradecimiento a Dios por este estudio. Padre, en esta noche te damos muchas gracias y te bendecimos. Gracias, Padre, porque la Biblia se explica sola, Señor. Y si nosotros tomáramos el tiempo cada día de estudiarla, muchas cosas que por tradición hacemos sin conocimiento, dejaríamos de hacer. Y por lo tanto, mucho pecado involuntario dejaría